Programa informativo de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Continúan reunidos los representantes del gobierno y de la oposición como parte de las mesas de diálogo en República Dominicana. La Unión Europea pidió a las autoridades venezolanas y a la oposición que pacten elecciones libres, creíbles y transparentes. El servicio de transporte en la ciudad capital colapsó tras el apagón registrado la tarde de hoy. Amigos televidentes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a la emisión estelar de El Noticiero. Les saludamos Giselle Movayeb y Kevin Alfonso Gil. Giselle, un gusto para mí nuevamente saludarte. Hola Kevin, hola amigos televidentes, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Recuerden que tienen a su disposición nuestra cuenta en Twitter, @elpisonoticiero, para que interactúen con nosotros. De inmediato, las informaciones más destacadas del día. Hoy se registra un apagón en varios sectores de la ciudad capital, Miranda y Vargas, debido a una falla en la subestación Santa Teresa en los valles del Tuy, lo que generó el cierre de 7 estaciones del metro de Caracas y la paralización de toda la línea 1. Las Mercedes, la avenida Baralt, Santa Eduvigis, Cebucán, La Castellana, Los Palos Grandes, Colinas de Bellomonte, Vargas, La Carlota, Petare, Los Cortijos, Los Dos Caminos, Quinta Crespo, entre otros, son algunos de los sectores de la Gran Caracas que quedaron a oscuras la tarde de este martes. Los ciudadanos afectados por el apagón manifestaron su descontento tras el colapso del transporte público en la ciudad capital. Que pasé un autobusito para irme a Palo Verde y no ha pasado ningún autobús. ¿Qué pasaría? No sé. Llamo a mi mamá y en Guarena tampoco hay luz. Guarena ni Guatire tampoco tienen luz. Los del metro, apagar la luz con todo el mundo metido dentro del metro, sin saber si uno se podía matar entre el metro saliendo del metro. Ah, ¿tú crees eso? Y todavía es la hora que todavía no puedo llegar a mi casa. La empresa Metro de Caracas, a través de Twitter, informó que las estaciones Chacao, Altamira, Miranda, Los Dos Caminos, Los Cortijos, La California, Petare, Palo Verde, Plaza Sucre y Pérez Bonalde quedaron fuera de servicio debido a la falla eléctrica. El ministro de Transporte, Carlos Osorio, informó que a las 8 de la noche de este martes fue restablecido el servicio en la línea 1 del Metro de Caracas. Los usuarios manifestaron que el cierre del subterráneo los afecta directamente porque es el principal medio de transporte de la capital. De verdad que esto que está pasando con el metro, tenía un rato que no pasaba y en una situación bastante difícil que estamos viviendo aquí en Caracas ahora con las cosas que están sucediendo, de verdad, que bueno, como dicen, algo tiene que pasar para que esto se mejore de verdad. Asimismo, la alcaldía del municipio Chacao anunció que puso en marcha un operativo especial de seguridad debido al apagón que afecta a buena parte de la jurisdicción. El ministro de Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que han logrado restablecer el servicio en algunas zonas afectadas. Quiero informarles que eso fue un acto de sabotaje, está ya comprobado, que afectó la subestación Santa Teresa, donde al hacer un corte de los aterramientos de un transformador en 400, hubo una sobrecarga, lo que produjo una explosión y posterior incendio. Ahí pueden observar el corte del cable que hicieron estas personas en estos actos de sabotaje y, por supuesto, la rápida acción de Corpoelec ya se está recuperando. Eso fue aproximadamente hace 2 horas. Ya tenemos tensión, ya hay muchos circuitos que se han recuperado. Se le pide paciencia. Corpoelec está trabajando, como pueden ver, eso no es simplemente una falla sencilla. Hay que sustituir el transformador que se quemó. Sin embargo, estamos haciendo maniobras eléctricas con otros circuitos y ya muchos sectores de la Gran Caracas y también el estado Miranda y Vargas han recuperado la energía eléctrica. Tras el colapso del transporte público, los usuarios denunciaron que los choferes estaban cobrando 4.000 bolívares desde la avenida Francisco de Miranda hasta Plaza Venezuela y La Hollada. Este martes se llevó a cabo una nueva fase de las mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición venezolana que se desarrollan en República Dominicana. Hasta este momento no se ha firmado un acuerdo final.
Pasadas las 5 de la tarde de este martes, representantes de ambas delegaciones hicieron acto de presencia en la sede de la Cancillería de República Dominicana. En el caso de la Mesa de la Unidad Democrática se observó al jefe de la delegación, diputado Julio Borges, mientras que el Gobierno Nacional nuevamente estuvo representado por la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Este último aseguró antes de ingresar a las instalaciones de la Cancillería que ya se está muy cerca de firmar un acuerdo. Agradecidos por la solidaridad, agradecidos por la tenacidad del presidente Danilo Medina, de su canciller Miguel Vargas, del expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. El día de ayer, a altas horas de la noche, logramos conformar un acuerdo definitivo con la oposición venezolana y venimos a cumplir aquí con la formalidad que nos habíamos establecido, que cualquiera que sea el acuerdo, pues bien, lo firmaríamos en República Dominicana. Es una buena noticia para el pueblo de Venezuela. Es una buena noticia para las mujeres y hombres de paz del mundo entero. Por su parte, el jefe de la delegación opositora, diputado Julio Borges, desmintió que se hayan reunido este lunes en horas de la noche acá en Caracas, tal y como lo asegura el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez. Ratificó que aún no se ha establecido un acuerdo final. La posibilidad de seguir explorando los derechos de los venezolanos. Cualquier otra cosa, diputado, hay una mesa ahí lista. Hay una mesa lista, 2 bolígrafos, se va a quedar fría esa mesa. Puede haber mesa, puede haber bolígrafo, pero falta que haya la verdad, que no es otra cosa que los derechos de los venezolanos. Anoche se reunieron, Pero Zapatero se reunió también. Recordemos que en estas mesas de negociación que se iniciaron el pasado mes de diciembre están planteados 6 puntos, entre los que destacan un cronograma electoral con garantías y la apertura de un canal humanitario. Puntos que, de acuerdo a información de la delegación oficialista, ya se encuentran bien adelantados. Bien, a esta hora establecemos un contacto con nuestro compañero Francisco Marín. Él se encuentra en la sede del Consejo Nacional Electoral y nos tiene información sobre lo ocurrido el día de hoy a propósito de la sesión permanente declarada por el Poder Electoral para definir las elecciones presidenciales. Francisco, muy buenas noches, te escuchamos. Sí, así es, buenas noches. Por segundo día consecutivo nos mantuvimos a las afueras de la sede principal del Consejo Nacional Electoral a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de los rectores, pero esto no sucedió. Recordemos que la única declaración que se ha obtenido hasta estos momentos es la de la rectora Tania de Amelio. Esto sucedió este lunes aproximadamente en horas de la tarde y ella decía que todos se encuentran en sesión permanente para definir no solo la fecha final de la elección, sino también todo el cronograma electoral y los diferentes procesos que lo componen. Estos son la posición de los partidos en el tarjetón electoral, la postulación de los candidatos y la posible realización de un simulacro. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento y con ella retornamos el pase al estudio. Bien, gracias Francisco. Continuamos con otras informaciones. La alta representante para la Unión Europea, Federica Mogherini, exhortó a las autoridades venezolanas, a la oposición, pacten elecciones libres, creíbles y transparentes. La jefa de la diplomacia europea pidió a las partes compromiso y flexibilidad para alcanzar una solución política. Añadió que es esencial fijar una fecha para que las elecciones presidenciales en las que participen todos los partidos políticos opositores de Venezuela. Y el presidente de la República, Nicolás Maduro, asistirá a la 8ª Cumbre de las Américas en Perú, que se desarrollará entre el 13 y 14 de abril. La asistencia del primer mandatario nacional fue confirmada por el canciller Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter, en la que publicó la carta de invitación que recibió el jefe del Estado venezolano de parte del homólogo peruano Pedro Pablo Kuczynski. No obstante, la presidencia del Congreso de Perú envió un oficio a la canciller de ese país, Cayetana Al-Hobbin, y al secretario general de la OEA, Luis Almagro, para rechazar la asistencia del presidente Nicolás Maduro a la referida cumbre. La Asamblea Nacional citará al canciller Jorge Arreaza para tratar las negociaciones sobre el territorio Esequibo. El anuncio fue realizado como parte del acuerdo con el que la plenaria del Parlamento rechazó la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia del Esequibo y la fachada atlántica a la Corte Internacional de La Haya. No es lógico, no es ético, no es aceptable que un país que entiende cuál es la realidad de Venezuela hoy intente impulsar es la vía de dirimir el conflicto territorial a través de la justicia internacional. Cuando, reitero, está contemplado en los acuerdos de Ginebra
la solución de esta controversia por vías pacíficas y se le otorga al secretario general seleccionar una de estas vías, pero no una que no involucra a las partes, en este caso a Venezuela. Además del ministro de Relaciones Exteriores, se espera convocar a los funcionarios encargados de la controversia para que rindan cuenta de las gestiones hechas. Para algunos, las diligencias no han sido suficientes. Empezamos el 2017 y el canciller de Guyana hace un reclamo al país diciendo que nuestro reclamo por el Esequibo era absurdo. Pero en julio de ese mismo año, las transnacionales seguían explotando yacimientos petrolíferos y oro, pero el gobierno no dijo nada. Durante la sesión se creó una comisión mixta para la defensa de la soberanía, la cual estará encabezada por el diputado Williams Dávila. Mardoley Prin, Televen. El Comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria coordinó hoy las agresiones en contra de los parlamentarios opositores venezolanos que integran la Asamblea Nacional. El comité expresó su preocupación por las continuas represalias a las que son sometidos los diputados opositores del Parlamento. Los representantes de la Unión Interparlamentaria advirtieron que en los ataques en contra del Poder Legislativo desestabilizan el sistema democrático venezolano. Ante esta situación, la organización reiteró su petición de enviar a Venezuela una misión que analice la situación actual de nuestro país. El gobierno brasileño rechazó la invalidación del partido Primero Justicia para las próximas elecciones presidenciales. A través de un comunicado, la Cancillería de Brasil manifestó que repudia el sistemático e inaceptable empeño del gobierno venezolano en eliminar de la actividad política a los partidos, organizaciones o personalidades de la oposición. También destacaron que la invalidación de Primero Justicia se suma a la inhabilitación de la Mesa de la Unidad Democrática y Voluntad Popular. Reiteraron su convicción de que la reconciliación de los ciudadanos se dé a través de un diálogo de buena fe con amplia participación de las fuerzas de la oposición y la sociedad civil en busca de una salida pacífica para la crisis. Y continuamos porque la Asamblea Nacional solicitará una reunión de emergencia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR para tratar el éxodo masivo de venezolanos. El diputado Luis Stefanelli aspira a se activen los protocolos humanitarios correspondientes. La medida fue aprobada durante el debate del Parlamento sobre el desplazamiento de venezolanos hacia otros países como consecuencia de la crisis humanitaria. Desde allí, el diputado Luis Stefanelli instó a buscar las razones y consecuencias del éxodo. En el 2016, 24.000 venezolanos solicitaron asilo en el exterior. En el 2017, esta cifra se incrementó a 100.000. Y las proyecciones del 2018 son de más de 200.000 que solicitan asilo, no aquellos que se van por su cuenta a riesgo y a trocha y mocha a ver qué es lo que hacen al llegar allá, que lleva a la situación de que seres humanos arriesguen la vida. Durante el debate se le dio el derecho de palabra a Irales Hansen, madre de Jovito Gutiérrez, uno de los jóvenes desaparecidos tras el naufragio de una embarcación que salió de Falcón con destino a Curazao. Exigió información del caso a las autoridades nacionales y de la isla caribeña. La crisis que hoy vivimos en Venezuela hizo que mi hijo, como muchos jóvenes ahí, no le importaran las condiciones de esa embarcación, arriesgando su vida para embarcarse ahí e irse a buscar un futuro. Por su parte, el diputado Luis Lipa denunció maltrato por parte de los efectivos castrenses contra los venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia y Brasil en busca de alimentos. La denuncia más reciente proviene del estado Apure. Se espera que este viernes diputados de la Asamblea Nacional se reúnan con altas autoridades colombianas para tratar el tema del éxodo venezolano. Mardoley Prin, Televen. Trabajadores del sistema de salud en Anzoátegui denunciaron contaminación en las áreas por falta de insumos para desinfectar los hospitales. Señalan que constantemente se contagian de enfermedades producto de esta situación. En el caso del complejo hospitalario Luis Racetti de Barcelona, el hospital más grande del oriente del país, al menos 150 trabajadores han sido contagiados de diversas enfermedades, producto de la falta de descontaminación de las áreas. Los insumos como cloro, desinfectantes, entre otros, deben ser llevados por los trabajadores y pacientes, ya que desde hace más de un año no son suministrados por las autoridades. Aquí podríamos decirte que aquí hay más de 150 casos de trabajadores enfermos.
que se van a sus casas y los mandan de reposo, porque solamente lo que queda es eso, mandarlos de reposo porque no hay medicamentos, no hay nada, no aquí. Mira, incluso aquí ha llegado medicamentos vencidos, hermanos, para ser puestos a los pacientes. Los trabajadores se están enfermando de paludismo, neumonía, hongo y muchas cosas, muchas enfermedades que hay dentro de la institución, pues, por no tener la limpieza que se requiere. Casos como el de Egua Rojas, camillero de la emergencia del complejo hospitalario, se repetirían constantemente en los centros de salud pública. Durante su guardia empezó a sentirse mal. Cuando fue revisado por los médicos se le diagnosticó paludismo y tuvo que quedarse internado en el hospital. Estaba trabajando, me comenzó con un dolor de cabeza y fiebre. Empezó con dolor de cabeza y fiebre, una tembladera que me dio en el cuerpo y ahí me hice la gota gruesa, comprobaron que tenía paludismo. ¿Qué pensaste cuando te habías hecho? Bueno, ¿qué iba a hacer? Pensé lo peor, porque tantas personas que han fallecido con el paludismo que no sé si yo era una de las personas. Incluso cuando yo llegué a emergencia con el paludismo murieron 4 personas con la situación del paludismo. La falta de medicamentos, insumos básicos de seguridad para los trabajadores, material para desinfectar las áreas de atención, pondría en riesgo la salud de los empleados y complicaría los cuadros clínicos de los pacientes, sin que exista solución aparente para esta situación por parte de las autoridades. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Aerolíneas Estelar informó que todos los pasajeros que adquieran boletos desde Venezuela a destinos como Argentina, Perú, Chile, España y Estados Unidos deben poseer de manera obligatoria el pasaje de retorno. Esto según las normativas migratorias de estos países. A través de un comunicado detalló que los viajeros deben tener ida y vuelta al momento de realizar el chequeo ante la aerolínea. De no ser así, no podrán embarcar. Para esta medida se excluyen aquellos que demuestren de manera fehaciente su estatus legal en el país de destino, es decir, ciudadanos o residentes de estas naciones. Hacemos nuestra primera pausa en la emisión estelar del noticiero. Quédense en nuestra sintonía, enseguida volvemos con más información. Se solicita con urgencia para paciente oncológica capecitabina en tabletas de 500 miligramos. Quienes deseen ayudar, favor llamar al número de contacto 0416-222-6002. De antemano, gracias. Estás viendo el noticiero. De cada 3 días que se necesita de consumo en Venezuela, los agricultores y productores pueden garantizar solo 1. Aseguran que la crisis obedece al exceso de controles y centralismos. Así lo manifestó ante la Asamblea Nacional el presidente de FedeAgro, Aquiles Hopkins. Hemos hecho un llamado de atención y hacemos ante esta Asamblea Nacional un llamado de atención. ¿Qué va a comer Caracas? ¿Qué va a comer Valencia? ¿Qué va a comer Barquisimeto? Si en los estados productores se retiene el 30% de la producción. No tenemos insumos en Venezuela, no hay fertilizante en el país. Lo que se sembró en el ciclo norte-verano, último trimestre del año 2017, se sembró prácticamente sin fertilizantes. La tarea de los gobernadores de poner mano a la producción atenta contra la producción y desestimula la inversión en el campo, que ya bastante golpeada está. Los cuerpos de seguridad regionales andan atrás de los productores, de los caberos que comercializan el queso, de las gandolas cargadas de ganado, en lugar de estar atrás del AMPA que nos acorrala todos los días y que nos roba y nos tiene acorralados en las regiones productivas. Desde el sector productor se les pidió a la Asamblea Nacional modificar normativas como la Ley de Tierras, la Ley de Semillas, la de Ciencia y Tecnología y la Ley de Trabajo. Hopkins indicó que el gremio agropecuario se encuentra en alerta ante la caída de la producción. Líderes socialistas en Anzoátegui aseguran que los niveles de desabastecimiento alcanzan 80% según estudios realizados en la entidad. Los problemas de transporte de carga, como los robos en carreteras, incrementarían la cifra y elevarían el precio en los fletes, lo cual agrava la situación. Es de hacer notar que en el estado de Anzoátegui, por ser un estado oriental, es difícil ahorita que lleguen los insumos de la zona centro y de la zona de los Andes hasta los mercados
que denominaban los mercados gochos, los mercados móviles. Los factores son principalmente el tema de la gasolina en esos estados, el tema de la inseguridad en las vías, los camiones son robados, hurtados, son puestos trampas en las vías para, digamos, robarle las hortalizas y los productos que traen. Por su parte, representantes de movimientos de amas de casa señalan que cada vez es más difícil adquirir los productos necesarios para mantener dietas balanceadas. No están comiendo absolutamente bien las familias, de ninguno. O sea, desde la casa, el padre que sale, que por lo menos tiene que comer algo para que pueda salir a trabajar, y pues los hijos y las madres, nada, absolutamente nada. Ya de verdad es inaccesible todo lo que podamos tener fuera de la casa y dentro de la casa. Claman por la creación de políticas económicas que permitan la reactivación del mercado productivo, que vayan acompañadas de importación de insumos terminados, mientras se ejecutan programas de producción local. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. La capacidad monetaria del país disminuyó a 7%. El diputado a la Asamblea Nacional, Elías Mata, denunció que la falta de billetes dificulta las transacciones económicas básicas, como el pago del transporte. Le quedaron debiendo a una empresa muy importante más de 30 millones de dólares, y esa empresa, que era la que producía los billetes, fundamentalmente la mayoría de Venezuela, bueno, hoy en día no quiere seguirle produciendo a un país maula como este, un país irresponsable. La mayoría de los países del continente latinoamericano tienen un porcentaje aproximadamente de 25-30% de efectivo con respecto a la base monetaria. Fíjense cómo vamos nosotros. En el 2015 teníamos cerca de 33% de efectivo sobre la base monetaria. Estamos ahorita en 7%. El diputado Mata pidió que la Comisión de Finanzas del Parlamento haga un estudio sobre la falta de efectivo en el país y se presente una propuesta al presidente Nicolás Maduro para que se solucione el problema. En Tucupita, estado del Tamacuro, se presentaron disturbios y actos vandálicos en las adyacencias del mercado municipal. La Guardia Nacional Bolivariana, con el uso de gases lacrimógenos, dispersó a los manifestantes. Distintos locales habrían sido del interés de la turba que por sorpresa asaltó a los comerciantes. Lograron ingresar a algunos establecimientos, pero cuando cobraba fuerza la actuación de estas personas, efectivos castrenses hicieron lo propio para preservar el orden y velar por la seguridad de todos. En búsqueda de una versión oficial se intentó establecer contacto con la alcaldesa Loa Tamaronis, pero la conexión telefónica resultó infructuosa. Desde el Delta Amacuro, Luciana Peña Font, Televen. Conductores en la capital del estado Guárico aseguran que al menos 80% de las unidades del transporte público están paradas por falta de repuestos. Usuarios denuncian que deben esperar más de una hora para abordar un autobús. Están entrando 5 o 6 carros nada más. De 60 carros. ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Todito accidentado, no tienen repuesto. No hay plata. Sobreviviendo aquí como se puede. No hay aceite. Los repuestos caros, carísimos. El motor bota 1 litro de aceite diario. Vale 600 bolos, 800, 1000 bolívares. Es un poco difícil comprarlo. Algunos conductores se ven obligados a trabajar de 2 a 3 días a la semana. Esta situación también afecta a los usuarios, quienes manifestaron que tienen que utilizar otras medidas para poder llegar a sus hogares. A veces tenemos que hacer el sacrificio y pagar un taxi y cobran hasta 30, 40 por llevarnos hasta allá. Y si nos salimos muy tarde, el taxi no llega hasta allá, no le gusta, por la vía que está muy mala. ¿Le ha tocado tener que caminar, pagar un taxi? Sí, bueno, taxi no he pagado porque en verdad no hay, pero sí a veces me toca caminar. A veces dura una hora aquí esperando y hora y media también. O tiene uno que irse hasta el terminal en un autobús y agarrar otro, los que van para Maracay, para quedarse en el puente abajo de las minas y caminar hasta arriba. Esta problemática también afecta a quienes se trasladan fuera de la capital guariqueña. Hacia Valle de la Pascua, por Altagracia, inservible. Cada rato están atracando, está viajando una sola camioneta, eso no sirve. Hasta la fecha los transportistas no han recibido incremento del pasaje, sin embargo esperan por parte de las autoridades para que tomen cartas en este asunto. Usuarios consideran que de concretarse un posible aumento, ellos estarían de acuerdo, sin embargo esperan se invierta en materia de seguridad en las vías. Desde el estado Guárico, Jorge González, Televen. Y los vecinos del sector El Portón de la ciudad de Maracaibo denunciaron que están sin energía eléctrica y sin servicio de gas desde hace más de 8 días.
en lista de espera. Así les dijo Corpoelec a los vecinos de Residencias El Portón. Desde adultos mayores hasta niños con condición especial son visitados en las noches por los zancudos. Son casi 400 familias sin electricidad, neveras vacías, comida descompuesta, calor inclemente y una solución lejana es el panorama. Sin luz, los niños no están durmiendo completo, los niños están sufriendo. No hay razón que todos los vecinos, muchos vecinos se han tenido que ir a dormir donde la familia por los zancudos. Hipertensos sufren por no tener servicio eléctrico ni de gas doméstico. Tuvimos que sacarla de emergencia porque ya la señora no puede estar, se le están saliendo escaras en su cuerpo de estar en estas condiciones. Amenazan con sacar la protesta que hasta ahora ha sido interna en la zona. Muchos recuerdan a la antigua en el Ben. Les pasó algo similar y en 24 horas sustituyeron el transformador quemado. Ahora Corpoelec les exige 252 millones de bolívares para hacerlo. Porque si tuviéramos dinero ya tuviéramos resuelto ese, ya lo hubiéramos comprado. El transformador ya lo hubiéramos comprado, pero no hay. Esta misma situación se repite en los municipios foráneos, donde hay apagones hasta de 12 horas. De hecho, en la ciudad de Maracaibo hay fluctuaciones de potencia en plena madrugada que le quitan a más de uno el sueño. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televén. Hacemos una nueva pausa, al regreso más de la emisión estelar del noticiero. Se necesita con carácter de urgencia el siguiente medicamento, Gotas Alfadin. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través del siguiente número telefónico 0412-080-4597. Por su colaboración, muchísimas gracias. Estás viendo el noticiero. Aún no ha sido identificado el sujeto que accionó una bomba lacrimógena durante la mañana de este lunes en el metro de Caracas. Así lo aseguró el ministro de Transporte, Carlos Osorio. El día de ayer también fuimos objeto de un sabotaje, particularmente en las estaciones del metro, en la estación de Plaza Venezuela, donde un sujeto no identificado todavía lanzó una granada lacrimógena en la estación del metro. Ya estamos haciendo las investigaciones a través del CICPC y los organismos de inteligencia para dar con la captura de ese sujeto, pero nosotros le hacemos un llamado a todos estos saboteadores inescrupulosos y irresponsables que están atentando contra la tranquilidad del pueblo venezolano. El ministro también destacó que en los próximos días se reforzarán la seguridad del metro a través de un plan en conjunto con el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Un hombre de 44 años fue asesinado de múltiples puñaladas dentro de su propio apartamento ubicado en Lomas del Ávila, municipio Sucre de Caracas. En las residencias Crystal Park de la calle 16 de Lomas del Ávila sucedieron los hechos. La víctima, Juan Carlos Martínez, de profesión administrador. Era buen vecino, amable y participativo. Todos los días visitaba a sus padres. El lunes no llegó a visitarlos, por lo que encendió la alarma a sus progenitores. Su padre decidió ir hasta el apartamento con una copia de la llave y al ingresar lo consiguieron dentro de la habitación sin vida con múltiples puñaladas. De forma extraoficial pudimos conocer que en la escena del crimen había signos de lucha y gran desorden. La cerradura del apartamento no estaba violentada. El CICPC lleva a cabo las investigaciones y revisa los videos de las cámaras de seguridad de las residencias. Margarita Toledo, Televen. El cadáver de un hombre no identificado fue localizado envuelto entre sábanas en la avenida principal del barrio Santa Ana, en el municipio Libertador del estado de Aragua. Efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas hicieron el respectivo levantamiento del cadáver. Según fuentes policiales, el crimen se debió a un acto de venganza. Se cree que el sujeto fue asesinado en San Vicente, en la ciudad de Maracay, y luego envuelto en unas sábanas, siendo trasladado posteriormente hasta un paraje solitario del barrio Santa Ana. Y el presidente del partido Puente, Hiram Gaviria, se reunió con los líderes del gremio de cañicultores de Venezuela. Nos solidarizamos con los productores de caña en Venezuela. Están demandando un precio justo para la caña, además de condiciones de producción, mejoramiento de la infraestructura física. Venezuela puede volver a producir más de 9 millones de toneladas de caña de azúcar y molerla en los 16 centrales y producir dentro de nuestras fronteras 800.000 toneladas de azúcar.
Acotó que seguirán trabajando para un cambio positivo en el país. Y trabajadores del Complejo Siderúrgico Nacional Planta Casima en Puerto Ordaz acordaron la disminución de la jornada laboral por no contar con el servicio de comedor. Explicaron que el monto sustitutivo ofrecido por el patrono no les alcanza para surtir sus almuerzos. Lo que nos están pagando por concepto de no tener comedor es apenas una cifra de 647.000 bolívares mensuales, que eso alcanza para 2 comidas, ya que acá en Puerto Ordaz un almuerzo cuesta 300.000 bolívares. En la relación laboral hay un principio que dice que prevalece la realidad sobre las formas o apariencia. Aparentemente me estás cumpliendo porque me das un monto en bolívares, pero la realidad es que eso no cubre los 22 días que yo trabajo. Detallaron que las instalaciones están en una zona industrial, por lo que salir a buscar sus comidas o traerlas preparadas de sus hogares es poco factible. En general exigieron la restitución del beneficio alimentario y el incremento de sus salarios. Ya que un trabajador saca 500.000, 300.000, 600.000 bolívares dependiendo de la semana, y un pollo cuesta 800.000 bolívares acá en Puerto Ordaz. Hemos decidido entonces disminuir la jornada laboral y hacer un conjunto de manifestaciones, porque ya la vía de diálogo y los reclamos a todas las instituciones habidas acá en la ciudad ya la hemos hecho. Esperan que su presencia diaria en el portón de esta planta ejerza algún tipo de presión sobre las autoridades responsables de esta situación. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peña Font, Televen. La Feria Agroalimentaria Alberto Müller Rojas se realizará en distintos sectores de la Gran Caracas, así lo manifestó el presidente del Movimiento Izquierda Revolucionaria, Juan Simosa. Estamos desplegados a nivel nacional realizando las ferias agroalimentarias General en Jefe Alberto Müller Rojas. Del 1 al 6 de cada mes estaremos asistiendo todos los meses a los medios de comunicaciones, tanto públicos como privados. Del 11 al 16 de cada mes a los cuerpos de seguridad del Estado, y del 25 al 30 de cada mes estaremos asistiendo a los 17 hospitales de la Gran Caracas para asistir a los trabajadores de estos 3 sectores. De igual manera, Simosa hizo un llamado al presidente de la República, Nicolás Maduro, para crear la Corporación Venezolana del Grano. Bien, con esto hacemos una nueva pausa acá en la emisión estelar de El Noticiero. A regreso al panorama internacional, no se aparte. Se necesita con carácter de urgencia los siguientes medicamentos: rituximab de 375 miligramos, ifosfamida de 5 miligramos, carboplatino de 375 miligramos, etoposide de 100 miligramos y mesna de 5 miligramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse al 0412-950-2367. Muchas gracias. El Noticiero. Dos personas fallecieron y más de 150 resultaron heridas tras un potente terremoto de magnitud 6,4 en la ciudad de Hualien, en Taiwán. En el hotel Tonshuai aún se encuentran una centenar de personas atrapadas al desplomarse los 3 primeros pisos de una parte del edificio. El terremoto, que dañó seriamente a 6 edificios y numerosas obras de infraestructura, tuvo su epicentro a 18.3 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien, ubicada al este de la isla junto al Océano Pacífico. Así lo informó la Oficina Central de Meteorología. Y 70 civiles, entre los cuales se encontraban varios niños, murieron en bombardeos sirios contra un territorio rebelde en la región de Guta Oriental, cerca de Damasco. La Fuerza Aérea Siria bombardeó la localidad de Sakba, provocando la muerte de 18 niños. Guta Oriental, envuelta por las fuerzas del régimen desde el año 2013, es bombardeada casi a diario. Los casi 400.000 habitantes sufren escasez de alimentos y medicinas, y en las últimas semanas el régimen intensificó sus bombardeos en diversas provincias de la región. El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó su asistencia a la investidura presidencial del mandatario chileno Sebastián Piñera, a efectuarse entre el 19 y 28 de marzo. Chile y Bolivia aún apelan ante la Corte Internacional de Justicia la demanda hecha por la paz de una salida al mar. Por otra parte, están enfrentados en La Haya por las aguas del Silala. En Estados Unidos, el juez que lleva el caso del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán aceptó mantener en secreto la identidad del jurado y que durante el juicio quede parcialmente aislado. La decisión está difundida por los tribunales y firmada por el juez Brian Cogan.
El juicio contra el Chapo comenzará en septiembre en una fecha aún sin precisar. Un tribunal británico decidió hoy mantener en vigor la orden de detención que pesa sobre el activista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres desde 2012. El creador del portal de filtraciones Wikileaks está refugiado en la Embajada ecuatoriana para evitar ser extraditado a Suecia, donde es buscado por supuestos delitos sexuales. Un intenso tráfico vehicular se generó en Brasilia luego del desplome de un tramo de carretera que cruza la ciudad de norte a sur. El derrumbe no dejó víctimas que lamentar, pero ocasionó daños en algunos vehículos que transitaban por la arteria vial conocida como Eje Grande. Según algunos testigos, la caída de la estructura generó un fuerte estruendo que atemorizó a las personas que estaban en la zona. La ya conocida nevada del siglo sepultó hoy la capital rusa bajo un manto de medio metro de nieve. El temporal provocó la caída de 2.000 árboles, uno de los cuales mató a una persona, paralizó el tráfico y obligó a cancelar decenas de vuelos. Para las próximas horas se espera una caída de las temperaturas que puede llegar hasta los 13 grados centígrados bajo cero. Y la Torre Eiffel fue cerrada este martes a los visitantes debido a temporal de nieve que afecta a buena parte del territorio francés. Las malas condiciones meteorológicas ocasionaron retrasos en el transporte público. También se vieron afectadas las líneas de trenes que unen la ciudad de París con Burdeos. Autoridades oficiales decretaron la alerta naranja, pues para las próximas horas se espera una mayor caída de nieve en el norte del país. Debido a incumplimientos con la emisión de boletos aéreos, los jugadores que militan en el extranjero como Gregory Vargas, España, o David Cubillán, Brasil, fueron descartados de la lista de 17 elegibles, con los que contará Venezuela para la segunda ventana de las eliminatorias al Mundial de China 2019. El director de Selecciones Nacionales de la Federación Venezolana de Baloncesto, Osvaldo Narváez, explicó que el Ministerio del Deporte estuvo al tanto de la situación desde septiembre de 2017. Agregó que la falta de respuesta por parte del ministerio obligó a que se prepararan para afrontar los partidos ante Chile y Colombia sin varios de los jugadores estrellas, lo cual conlleva un gran riesgo. Y Gigantes de San Francisco retirará el número 25 del máximo jonronero de todos los tiempos del béisbol de las Grandes Ligas, Barry Bonds. El presidente ejecutivo del club, Lawrence Baer, enfatizó que ningún pelotero de los Gigantes ha vestido el dorsal 25 desde la última temporada de Bonds. Agregó que es hora de retirarlo oficialmente en honor a su impresionante carrera. El evento fue anunciado para el 11 de agosto cuando reciban al conjunto de Piratas de Pittsburgh, equipo con el que Bonds inició su carrera en el año 1986. Amigos, es momento de hacer otra pausa. Así es, al regreso veremos qué nos trae lo actual. Feliz noche Venezuela, bienvenidos a Lo Actual, su sección de arte y espectáculo favorita. Les recuerdo que a esta hora usted puede continuar interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales, @loactual en Twitter, @loactualpisotv en Instagram o a través de mis redes @milemelanie en Instagram, @milepisomelanie en Twitter. Les presento las informaciones del arte y el espectáculo a través de esta cápsula informativa. Adelante. Y les contamos una lamentable noticia y es que falleció John Mahoney a sus 77 años de edad. El actor, conocido por interpretar durante 11 años a Martin Crane, padre de Fraser, ha fallecido el pasado domingo en Chicago, así lo confirmó su manager Paul Martino. Mahoney había participado en más de 30 films y realizó las voces en películas de animación como Ants o El Gigante de Hierro. El intérprete trabajaba como editor en una revista médica y renunció cuando tenía 40 años para dedicarse a la actuación. A lo largo de su carrera fue nominado a 2 premios Emmy y 2 Globos de Oro y ganó un premio Screen Actor Guild precisamente por interpretar a Martin Crane en la famosa comedia televisiva del año 1993. Y pasamos a otra noticia y es que Penélope Cruz lució un vestido de Versace.
La actriz mexicana, quien protagoniza el asesinato de Gianni Versace en The American Crime Story, expresó su emoción por lucir un hermoso vestido que realizó la reconocida firma. Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la artista publicó una fotografía con el diseño que utilizó durante la ceremonia de los premios Goya que se celebraron en Madrid, España. Además, también compartió una foto de unas flores blancas que le hizo llegar Donatella Versace y puso fin a los supuestos rumores de descontento con la familia Versace. Y en otras noticias tenemos que han surgido rumores de romance entre Brad Pitt y Halle Berry. Según reconocidos medios estadounidenses, los actores fueron vistos compartiendo juntos en un lujoso restaurante de Los Ángeles, California. Además, de acuerdo con el diario australiano InView, los artistas también se dieron cita en el Hotel Bungalow de Bel Air. Sin embargo, el representante de Brad Pitt desmintió las especulaciones y aseguró que solo son absurdos. Ahora les contamos que arrestaron al ciudadano Michael Hong, quien planeaba secuestrar a la cantante Lana del Rey. El sospechoso de 43 años de edad fue privado de su libertad luego de que una persona anónima avisara a la policía sobre el plan de secuestrar a la cantante en medio de su concierto que se llevaría a cabo en el Amway Center situado en Orlando, Florida. El cuerpo policial detuvo al sujeto alrededor de las 9 de la noche cuando iba camino al show y según afirman los mismos agentes, Hong poseía un arma blanca. Cabe destacar que el capturado ya tiene 5 condenas en prisión. Asimismo, el delincuente escribió en su red social Facebook que pronto tanto él como el artista serían una sola persona. Y Robbie Williams anunció que no volverá a cantar Angels. El cantante británico expresó que no quiere volver a interpretar su emblemático tema durante sus presentaciones. El motivo se debe a la carga emocional de la canción. El músico aseguró que se conmueve constantemente cuando los fans les cuentan sobre familiares o amigos que han fallecido y que han colocado esta canción en sus funerales. La melodía Angels salió al mercado en el año 1997 como parte de su álbum debut en solitario Life Through Islands. Sin embargo, precisó que sí volverá a realizar conciertos luego de que el año pasado tuviera que retirarse de los escenarios por problemas de salud. Y Hombres G y Enanitos Verdes se presentarán en los Estados Unidos. El grupo español y la formación argentina llevarán su gira titulada Huevos Revueltos Tour a la Unión Americana, donde darán 14 conciertos, así lo informó la promotora del evento Live Nation en un comunicado de prensa. Los músicos iniciarán en Las Vegas el 1 de junio, en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el 2 de junio y Radio City Music Hall de Nueva York el 23 de junio. También están previstos sus shows en otras ciudades como San Francisco, Phoenix, Houston, Dallas, Atlanta y Boston. Hombres G, responsables de éxitos como Devuélveme a mi chica y Enanitos Verdes, autores de canciones como La Muralla Verde, recorrerán además en este mes de febrero y marzo varias ciudades de México. Y de esta manera finalizamos el recorrido por el mundo del arte y el espectáculo. Será hasta mañana en una nueva edición de Lo Actual en este su noticiero Televen. ¡Feliz noche, Venezuela! Bien, y con este repaso por el mundo del espectáculo llegamos al final de la emisión estelar de El Noticiero. Los esperamos mañana a las 10 en punto. Gracias por sintonizarnos. Sigan, por supuesto, disfrutando de nuestra programación.